Advertencia. Este podcast está clasificado como apto solo para adultos y puede contener escenas perturbadoras, desnudez, chalequeo, lenguaje fuerte o contenido sexual explícito que puede originar pensamientos impuros. Se recomienda la discreción del espectador y control sobre sus esfínteres mientras disfruta del episodio. Al continuar, usted confirma ser mayor de edad y acepta la responsabilidad de ver este programa. Se ha determinado que en La Jungla Podcast puede conducir al consumo grupal de bebidas espirituosas, necesidad incontrolable de escribir comentarios críticos en cada episodio, así como también contribuye con la contaminación sonora en hogares donde principalmente vive un venezolano. Otras conductas están siendo estudiadas. Resultados aún no confirmados arrojan que Roy McCoy puede ser el causante de todo. ¡Qué belleza! Sí, señor, tema Casi nada, maestro. venezolano. Tú sabes que ese tema tiene muchas historias, ¿no? Bueno, su autor original es el señor Antonio Carrillo y Arnaldo Vivas Toledo, ¿no? Pero la letra se la adjudican a distintos compositores. Y la más conocida, la que le gusta más a los venezolanos, es la letra de Recuerdo de un ayer, ¿qué fue? Es la que la cantó Alfredo Sadel, la cantó Marco Antonio Muñiz, mexicano, que se radicó en Venezuela un tiempo y que hizo un disco de música venezolana excelente. Sí, además que, bueno, muchas gracias, primero que nada, Bueno, gracias. bienvenido al maestro Eddie Marcano, casi nada. No, imagínense yo, súper Es que feliz. somos así de informales que nos arrancamos el programa sin presentar a nadie. No, demasiado emotivo. Pero dice que era como los caramelos antes del principio. Sí, antes de la película. ¿verdad? Pero de verdad que contentísimo de que hayas aceptado esta invitación, que tenemos años atrás de ti. Vecino. Y hoy imagínense. venías con que la autopista, que la Francisco Fajardo, que estaba... La taona. Yo creo que eso eran cuestiones del pasado, ¿lo viste? Pero qué increíble esa anécdota que ustedes eran vecinos en Caracas, Sí, ¿cierto? claro. Vecinos, nos vinimos casi seguidito. Tienes 8 años aquí ya casi, Sí, yo sí, tengo claro. casi 7 ya. Sí, señor, Casi así es. el karma se persigue. Pero no, que quiero felicitarlos porque soy fan de ustedes, de estos podcasts, así que... Oye, que Gracias, no, hermano, más gracias. que nosotros no. Al revés. Nosotros Nosotros somos Fan fanáticos. tuyo. Oye, Eddie, ¿cómo comienzas en la música? Bueno, ¿Cómo es el Eddie padre? mira,
Bueno, mira, todo esto comienza en la familia, con mi papá, con mi hermano Carmelo, que vive en la isla de Margarita. ¿Tú naciste en la isla de Margarita? Bueno, mira, fíjate, yo soy margariteño de corazón, pero nací por circunstancias de la vida. En la Restinga. No, en Cabimas, Estados Unidos. Sí. Wow, ¿en Pero serio? porque mi papá era maestro de escuela, trabajó en creoles en esa época, y nacimos mi mamá era de Jusepín y mi papá de Margarita. Luego mi papá terminó de hacer en el Pedagógico de Caracas inglés, se graduó en profesor, y su cargo salió después para su originaria Margarita. Y ahí nos fuimos todos para Margarita. Yo llegué, tenía como 5 o 6 años. Y en esa época ya yo tocaba el cuatro, cantaba, mi papá cantaba Carmelo, el mayor, y teníamos un dúo que Carmelo punteaba y yo lo acompañaba, dúo marcano, y ahí empezamos con la práctica en la familia, con las tenidas, las parrandas en la Asunción. Entonces, ahí se O sea, que esa fue tu asunción. Sí, bueno, y fui monaguillo por muchos años, a ver si Sí. en la iglesia Igor Igor también. ¿Cuál? Igor también. de Nuestra Señora, en la iglesia de la Catedral de la Asunción. Sí, ahí fue donde yo pues, hice vida de niño. Por eso vistes así siempre. Te falta el cuello blanco. Totalmente. Cuidado. Pero bueno, ahí empezó el tema con la música, con el maestro Beto Valderrama Patiño, después toqué mandolina, y bueno, y después el maestro Abreu sembrando toda Venezuela con el sistema de orquesta. Conocí este instrumento ¿A qué edad? como a los 8 o 9 años, por allí. Y estaba el maestro Rómulo Lazarde, también como, vamos a decir, como margariteño había retornado de hacer sus estudios de guitarra en Europa y se radicó y fue uno de los primeros directores que tuvimos de orquesta, yo comenzando la música, ¿no? Y ahí, entonces, en lo que ya agarré el violín, olvídate, ahí, eso fue... Amor a primera vista. Yo quiero ese. ¿Qué? Pero bueno, ahí estuve un buen rato con la orquesta típica margariteña, con los distintos ensambles, con Juan Rojas, José Mota, y fundé un grupo que se llamó Opus 4, con música tradicional margariteña. ¿Vivías dónde en ese momento? En la Asunción, en el sector del Copey, hacia la montaña. Hacia el para Cerro Yo Copey. vivía, pero por la parte de AD. No, bueno. Es el Cerro Copey. Cerro Copey. Yo viví en Los Robles, ¿ves? Sí, Los Robles, Sí. bueno. Y ahí fue donde Casi comenzamos. Y bueno, y después obviamente hice toda la parte formal, ahí me gradué de bachiller, pero decidí ya esa determinación de ser músico estaba desde muy pequeño. Entonces terminé el bachillerato y bueno, me fui a Caracas a estudiar. ¿Te fuiste solo? Sí, me fui solo. Ya tendría unos 16 para 17 años al Conservatorio de Música Simón Bolívar, pero previamente ya me atendía el maestro Luis Morales Vances, que era el concertino de la Sinfónica de Venezuela y de solistas de Venezuela, que de esa época visitaban mucho a la isla, y yo lo busqué y me dijo, bueno, cuando te decidas ir a Caracas, pues allá te espero. Y ¿Tenías familia en Caracas? sí, tenía una tía en Caricuao, la tía Jesucita, hermana de mi papá. ¿En el León de Payara? En la UD4, Oh. al frente del materno infantil. UD4. UD4. Y ahí, bueno, pero ahí empezamos, en Caracas estuve con la Juvenil de Caracas, lo que se llamaba la orquesta del Distrito Federal Juvenil. Y ahí hice, por supuesto, los estudios formales en el conservatorio, en el Callejón Sanabria, que era la antigua casa de Pérez Jiménez, que ahí funciona el Conservatorio de Música Simón Bolívar. Es en El Paraíso, ¿no? En El Paraíso, sí. Ahí conocí al maestro José Francisco del Castillo, a Octavio Rico y una gran cantidad de maestros para hacer toda la parte formal, tanto de violín, teórico y adentrarnos pues a la práctica orquestal, que era la parte más fuerte del sistema ya estando en Caracas, ¿no? Con el mismo el maestro José Antonio Abreu, que tuve la suerte de ser entrenado directamente por él. Él dirigía la Juvenil de Caracas y la Sinfónica Simón Bolívar. Y fue hasta el año 88 que entré ya por concurso a la Sinfónica Simón Bolívar, que es la orquesta más importante de todo ese sistema de piramidal. Una pregunta, no sé si voy a pecar de novato. ¿El maestro Abreu interpretaba muchos instrumentos o...? El maestro Abreu era pianista, pero llegó a tocar violín, fíjate. Sí. Sí, claro. Entonces, por eso él mismo te entrenó en esa parte. Bueno, el maestro nos entrenaba orquestalmente. Orquestalmente. Sí, en el violín fue al maestro José Francisco del Castillo,
que era y todavía el maestro vive, al maestro Octavio Rico también, a Jesús Hernández, que sí falleció hace poco, que fue el gran concertino de la Sinfónica Simón Bolívar, y bueno, muchos maestros que por supuesto tuvimos la oportunidad de aprender el arte del violín. El maestro Abreu era ya en lo que era la parte orquestal, del entrenamiento dentro de lo que es la orquesta. Ese engranaje y nosotros pues disfrutando de esa maravilla, de ese Disney que estábamos en Caracas, porque llegar a un margariteño, Qué bello, llegar a un Y margariteño. uno que vive en Caracas y le paraba eso. Bueno, imagínate, llegar a Caracas y ver toda esa maravilla que... El metro, por lo menos, le sacaste el rodaje. Bueno, imagínate tú. De Caricuao para... Sí. ¿Cómo es? Del Copey a Parque a Central Colegio Miguel. había una diferencia bastante... Qué bueno. ¿Y Pero- tu primer violín, lo puso la orquesta o tuviste tú? Fíjate que sí, el primer violín cuando nos hicieron pues las pruebas, nos prestaron unos instrumentos que tu papá en esa época, pues mi papá hacía como una responsabilidad con un comodato, pues que, pero ya entonces había que regresar al violín porque había que también prestarlo a otros músicos, otros niños, pues. Y mi papá me compró un violín en la Yamaha, me acuerdo, de estos violines japoneses, chinos, pues, no, japonés, Suzuki. Pero hablando de categoría, hoy en día es un buen violín. No, bueno, en esa época era un violín para comenzar, pues, Para principiantes. para principiantes, Porque pero... Yamaha para nosotros era las motos Pues, y... no, el violín no era Yamaha, pianos, lo vendían en una tienda que quedaba en la 4 de Mayo que se llamaba Musiyama. Sí, Y Musiyama entonces- que era que Y distribuía entonces, los instrumentos japoneses y bueno, y mi papá ahí por parte compró un violincito que en esa época para mí era lo máximo, porque Claro. iba a ser mi violín, no un violín que me iban a estar, tú sabes, rotando. que te iban a pegar. Exacto. Y ahí Lo veía venir. con ese violín, a pesar de que ya estaba en la orquesta juvenil donde operábamos con Mozart o Beethoven a nivel inicial, pero la música margariteña siempre estuvo presente, la música venezolana siempre estaba presente, porque yo nací fue en la música de Venezuela primero. O sea, yo vengo de la raíz tradicional venezolana. Y como te digo, lo primero que toqué fue ese instrumento, que aún todavía eso que es como... Es tremendo cuatrista. No, Tiene que verlo tocando no, cuatro. no, Él chico, dice, no. no, ahí medio más o menos, ¿sabes? No, Con su humildad, pero- pero yo lo he visto tocando cuatro y a mí me da pena que acompañarlo. No, chico, no digas eso. Y ha sido un instrumento que me ha acompañado, inclusive cuando en el conservatorio estudiaba con Teresa Hernández, armonía y contrapunto, yo no tenía piano. Y yo mis trabajos los hacía era con el 4 y la maestra. Cuatro. La profesora no decía, Hacía lo que hacía Juan Luis Guerra en Berkeley con la guira de merengue. Y bueno, y ahí empezó en Caracas sí toda una aventura en lo que fue la parte orquestal, como les decía, con el maestro José Antonio y con otros maestros que el maestro Abreu a su vez traía mucha gente de primer nivel a entrenarnos. Y cuando entré a la Sinfónica Simón Bolívar, pues ya entonces fue otro nivel. Ya estaba en la orquesta profesional del sistema y ya estaba culminando todos mis estudios. Bueno, hasta ese momento, porque uno sigue siendo estudiante, obviamente. Eso le iba a preguntar, maestro, Esto no para de... porque aparte de ser un estudioso, un virtuoso del instrumento, el maestro también dirige orquesta sinfónica. También, ¿cómo fue esa parte de estudiar al mismo tiempo, no solamente el instrumento, sino también a nivel de dirección de orquesta? Sí, eso fue otra de las... Yo cuando estaba en el sistema orquesta, teníamos la oportunidad de dar clases. Yo doy clases desde que comencé a tocar, lo que yo sabía lo enseñaba a otros muchachos ahí en la isla de Margarita, ¿no? En aquella época, o sea, que tuvimos esa oportunidad de siempre tener la práctica de compartir con otros lo que tú aprendías. Y al llegar a Caracas, obviamente, tuve la oportunidad de empezar a entrenar cuerdas y adentrarme al mundo de la dirección orquestal. Y me empezó a gustar sin dejar, obviamente, de lado el instrumento, sino el instrumento principal siempre ha sido el violín, pero la dirección orquestal apareció también en el menú. Entonces ahí empecé a trabajar y a estudiar ya formalmente con el maestro Sergio Bernal, que es un maestro colombiano que vivió muchos años en Venezuela y fue mi maestro de dirección orquestal. Él en la actualidad está en Utah, en una universidad como encargado pues, de la parte orquestal
Y bueno, hay un historial muy bonito con él, porque el maestro Sergio es compositor y maestro director de orquesta, y me escribió un concierto para violín contemporáneo basado en los discos venezolanos que yo había grabado después en el tiempo. ¿No tenemos una muestra gratis de eso aquí? Sí, oye, pero oye, un pedacito, que sea, para que la gente sepa cómo es la cosa. Sí, bueno, lo que pasa es que eso, vamos, los conciertos contemporáneos, pues no es nada más el violín, es todo una sí, es un lenguaje que... Una parafernalia. Sí, pero bueno, por supuesto que fue una etapa importantísima, como me decía acá, la parte orquestal, sí, tanto... Una de las escuelas más, vamos a decir, más fuerte que yo tuve fue tocar en la Sinfónica Simón Bolívar por casi 37 años, cuidado un poquito más. 37 años. Sí, ahí estuve en los primeros violines de esa orquesta y tuve la oportunidad de trabajar con grandes directores, grandes solistas, y esa fue la mejor escuela, adicional a que yo estudié formalmente la dirección, pero estar dentro de una orquesta profesional fue, creo que la escuela mayor de ver a todos esos directores venir y entrenarnos, ¿no? El tema del entrenamiento auditivo y el poder desarrollar una gráfica a la hora también de uno dirigir orquestas, ¿no? Y fue hasta el año 96 que empecé ya a tocar como solista, que fue mi debut con la Sinfónica Simón Bolívar, con el maestro Inocente Carreño, por cierto, fue el que me dirigió mi debut en la orquesta. Oye, en los años 80. No, en el año 96. En 96. El 7 de junio del año 96, concierto de Max Bruch, y era el 55 aniversario de él como compositor, el maestro Carreño. Y el maestro Abreu lo eligió a él porque dijo, este es un margariteño ilustre, el maestro Carreño, así que te va a dirigir un maestro en tu debut. Y ahí empezó también toda mi carrera como solista dentro de la música clásica, y también iba en paralelo al tema de los ensambles. Ahí estuve trabajando con el ensamble Solo 3, con Oncora, con Arcano, con el Pollo Brito, que es mi compadre, quien me produjo casi todos los discos que hice de música venezolana. Y ¿cuántos discos tienes? Tengo 6 discos grabados, entre lo que es la parte solista, como Eddie Marcano solo, y que fueron los que esa colección se llamó Venezuela en Violín, y me la produjo el compadre, ¿no? Él tocaba el 4 y producía el disco completo. Sí, y con el ensamble Arcano hice también otros discos. Hice un disco de tango que se llama Buenos Aires Caracas, que es ¿Cómo está el pasaje? Bueno, hay que irse en ferry, ¿no? Agarrarlo en Puerto La Cruz. Y es un disco dedicado a la música de Piazzolla y a otros compositores también ilustres. Piazzolla, me das una muestra también de ahí, por claro. lo menos. un pedacito. De Merentango, ¿cómo que se llama una de él? Algo tango. Por ahí va. Sí, hicieron un trabajo completo con esa... Bueno, hicimos de Piazzolla, que me hablabas de los discos, eso fue un disco muy, muy bonito porque se hizo en vivo en lo que era el VOD, y lo hice con un conjunto de tango, piano, bandoneón, la guitarra de jazz, percusión, y lo pueden conseguir en Spotify y en todas las plataformas. Y después hice un disco. Está hablando inglés, maestro. Bueno, con tu papá. Y el Peluquín, el pianista de Guaco, Edison González, me dirigió un disco que se llamó Tarde Tinta, que es un disco muy hermoso también. El maestro Gustavo Carusí y con otros grandes amigos que hay, Héctor Molina, Ernesto Laya, y el Pollo Vito, que es mi compadre, también participó allí en una gaita.
dedicada a la Virgen del Valle, Renato Aguirre. Y pues en Europa me uní a un grupo de amigos que se le llamó el proyecto Venezuelan Roots, que se hizo un disco también muy hermoso, con música original. Y bueno, y seguimos trabajando. Ahorita acabo de, por cierto, con Anaya, que he compartido muchísimo las últimas grabaciones, en noviembre del año pasado, del 2024. Y la Feria de las Computadoras, ¿te acuerdas? Y la Feria de las Computadoras. Sí. Lancé el nuevo disco, fue el lanzamiento del nuevo disco Onda Nueva. Sí. Y fue con un sello italiano, se llama Calígula, y especialista en jazz. Y este disco fue dirigido y producido por Baden Goyo, un pianista que está en Nueva York, sí, venezolano. Y ahí tuve de invitado al maestro Paquito de Rivera en el clarinete, a Pacho Flores en la Trompetista. Y Juan Pablo Romero en la batería, que es un virtuoso. Bueno, me comentaba Igor algo acerca de eso, de esos músicos, como lo decías en el ensayo, esa pregunta que tenías tú para Eddie acerca de eso. ¿Qué pregunta? ¿Se te olvidó? Sí. Es que no me acuerdo cómo la formulaste. Tú tenías algo interesante que preguntarle a él. Bueno, y ahora estoy preparando una gira precisamente a Europa, ahora en mayo, para la presentación de un nuevo disco adicional que hice con guitarra, violín, y los violines, pues el ingeniero fue este señor que está aquí, que logró un sonido Anaya impresionante con mi violín. Yo lo tengo que decir públicamente, pues este señor tiene una capacidad increíble de captar un sonido extraordinario para mi violín. Yo le dije, oye, qué bueno. Sí, señor, y estoy muy contento. La pegué. Buenísimo. Y bueno, y seguimos allí. Bueno, y hay muchas colaboraciones que he estado desarrollando también con discos, con otros artistas. Ese trabajo Onda Nueva, ¿cómo te nace un homenaje a Aldemaro? Aldemaro Romero, sí. Es un homenaje al maestro Aldemaro. Yo vengo desarrollando un trabajo ya hace unos cuantos años. ¿Lo conociste a él? Sí, claro. Sí. Con el maestro compartí muchísimo. ¿La carretera? Carretera, sí. Oye, ese es imperable. No, que eso tiene su historia con el maestro Simón Díaz, además. Sí, claro, iban hacia Barbacoa. Y ese tema se lo dedicó el maestro Aldemaro a Simón. Bueno, él no vivía aquí en Houston, imagínate que esto es pura carretera. Y esa carreterita le inspiró para esa canción. Yo hice en Caracas un homenaje que se le llamó Viva Aldemaro, y que se grabó en Blu-ray, precisamente, que te estaba hablando Igor. Y de ahí vino como un interés en que en algún momento pudiéramos hacer un trabajo dedicado a Aldemaro. Y bueno, se dio como las sopitas a fuego lento, poco a poco. Duramos casi 2 años y medio en producir este disco. No terminé de hablar de los invitados. Estuvo también, Juan Diego Villalobos, que estuvo recién acá con Baden Goyo, que es el vibrafonista. Que él es de allá de Margarita, ¿no? Él es maracucho. Se llama también. Juan Griego. Sí, Juan Griego, claro. Sí, verdad que sí. Ese se lo puse yo para que sepa. Pero está como Igor, que se le olvida la en pleno programa. Y el contrabajo de ese disco es otro increíble músico venezolano que está en Jalisco, Freddy Adrián, y Héctor Molina está también en uno de los... De Mérida tenía que ser. Que es de C4, ¿no? Es de C4 Trío, exacto, que es un cuatrista, pero súper increíble. Oye, ¿tienes algún un top 5 de los cuatristas de toda la historia venezolana? Digamos, Hernán Gamboa, ¿lo conociste? Mira, sí, a Hernán lo conocí, pero sin duda alguna hay muchos, ¿no? Yo siempre digo que Che Hurtado es Che Hurtado. O sea, yo siempre le digo a Cheo, mira, lo que es heredado no es hurtado. Sí, señor. El Cheo obviamente es una leyenda que realmente representa una de las referentes más importantes. Yo siempre he visto que en los últimos 30 años ha estado
Cheo encabezando pues La siembra. Esa evolución. Esa evolución y el Pollo Brito también, por supuesto. Y, por ejemplo, Sir Augusto, ¿lo conoces? Sí, claro, fue gran amigo Sir Augusto, y también Alfonso Moreno en Cumaná, que es otro gran cuatrista, que es la muñeca oriental más espectacular que existe. No, esa es la tigresa del norte. Ah, bueno, esa, ya eso. La tigresa del oriente. Ya, eso. Esa es la muñeca oriental. En otro Y ámbito. ese es para Caribe, para La allá, ¿no? muñeca. Ese es para Caribe, Guácharo. Pero sin duda alguna Cheo, por supuesto. El tema... Hay muchos, obviamente. Claro. Y como Bueno, el mismo Cheo dice, a veces son distintamente buenos, ¿no? Entonces, hay para todo. pero obviamente ves todo el desarrollo impresionante de Miguel Ciso, de todo lo que ha sucedido. ¿Qué con se hizo Jorge. Miguel, chico? Miguel está en Europa. Miguel Ciso. Miguel Ciso. Verdaderamente, chico. Se fue para Europa. Y Jorge Glenn, por supuesto, que estuvo con ustedes también, que es Muy otro. bien, es Glende. Sí. Es Glende. Boca. Boca, pues. A esto la china, el chinazo. Cuidado. No, que él estuvo aquí, Mira. se supo todo. Estábamos muy aglendecidos con su visita. Pero así, y hay otros que no han tenido vamos a decir la visual, pero por ejemplo en San Cristóbal está Heavy Méndez, que es un cuatrista extraordinario, el maestro Pablo Camacaro de Raíces de Venezuela también, Wow. el mismo cuatrista del cuarteto que falleció, el maestro Raúl Delgado, que tenía una manera muy particular también de tocar, que tenía ese feeling increíble, y muchísimos cuatristas que quizás no han tenido esa publicidad, porque el 4, ¿verdad? Y no los otros instrumentos, por lo menos arpistas, no hay esa fiebre de que haya arpistas. Bueno, en realidad lo de Alentarlos. lo de esa fiebre y lo de ese impulso es gracias a Cheo. A Cheo por la siembra del cuadro. Claro. No, y por la comodidad del instrumento, a menos que viajes en Spirit. Bueno, ojo, el maestro Freddy Reina, que también obviamente forma parte de la historia fundamental del cuatro. Yo tuve la oportunidad siendo niño, tendría como 7 años, de compartir en el Hotel Bellavista de Margarita. Tienen una concha acústica y Radio Margarita hacía todos los sábados una transmisión en vivo y traían un artista siempre. Y los que abrían el concierto era mi hermano y yo, Carmelo. Y entonces nos tocó... Los Marcanos. El dúo Marcano, sí. Dúo Marcano. Marc Anthony. Un día X traían al maestro Freddy Reina. Cuando nosotros nos enteramos que era el maestro Freddy Reina, hasta fiebre nos dio. Yo creo que no podíamos... Del emoción, susto. de la emoción y del susto. Y obviamente, bueno, él fue una de los referentes, quizás a nivel mundial también se le reconoce al maestro Freddy Reina como uno de los exponentes, pues, 4 solistas, ¿no? Claro, pero qué bonito que se crea esa fiebre en los demás instrumentos, por lo menos los mejores maraqueros. Y tú sabes que hay una cosa interesante, y lo estaba compartiendo hace poco que estuvo Alexis Callen aquí también, que es otro de los colosos del instrumento, que es, por Dios, estuvimos conversando sobre la importancia para los violinistas de no ser un virtuoso, pero sí tocar el 4. Porque entonces obviamente te da una solvencia rítmica y una solidez también en la parte armónica para la improvisación de la música venezolana, el tocar el 4. Y es algo que lo puedo decir públicamente aquí, que yo les recomiendo a todos los instrumentistas que deben de tocar el 4. Es tan así que tú sabes que por lo general cuando uno va a grabar un disco hay un clic que es la guía del tiempo para tú grabar la canción. Y a mí, para mí ha sido una experiencia muy agradable y bueno, me he nutrido muchísimo haciéndole la grabación al maestro Eddie, porque él no graba con clic. Él quiere escuchar el 4 y esa es su guía del tiempo. O sea, él va a escuchar un tac, tac, Pregunta aquí, deciré de allá de La Tahona, pregunta, ¿es el 4 venezolano o el 4 puertorriqueño? Son dos, el 4 puertorriqueño es un instrumento totalmente... Tiene 10 cuerdas. Sí, es distinto al 4 venezolano. O sea, el 4 venezolano tiene una sonoridad, tiene una afinación y la forma del 4 puertorriqueño es distinta. Son hermanos, obviamente, porque todos esos instrumentos, la guitarra, vinieron de Europa y obviamente... Y la sonoridad incluso es más parecida al 3 Una cubano. pregunta, bueno, aquí sí la voy a poner un poquito más difícil. Ahí el llano
venezolano y el llano colombiano. Y hay un solo 4. Sí, ¿Se sí. toca igual en las dos partes? Sí, claro que sí. Sí. Se toca... El arpa igual también. Sí, claro, por supuesto. Yo he notado es la ciertas, o sea, no sé, yo no música. soy músico, pero yo sí he notado ciertas diferencias, ¿no? En las cosas que se hacen en Venezuela y las que se hacen en Colombia. Sí, bueno, pero acuérdate que esa frontera está ahí y yo tuve la oportunidad de ser jurado, Allá en Valledupar. no en Villavicencio, Villavicencio, quise decir. porque Che Hurtado no podía ir y me dijo, Eddie, necesito, si puedes suplir a que yo vaya por mí, claro. Y ahí tuve la oportunidad de ver el joropódromo maravilloso, un poco de gente bailando joropo, miles de personas. Increíble. Uno Y- se igualito, y ¿verdad? es impresionante. Y- El Silbón también estuvo en el Silbón, maestro. no, en el Silbón sí no he estado. Pero sí estuve en Villavicencio, en Colombia, y pude como que ver lo que sucede allí en esas dos. Y la hermandad que hay. Y la hermandad que hay es maravillosa. Y la fuerza además que tiene. Bueno, ahorita hay una cantante venezolana que para mí es la mejor, o sea, y es colombiana. Una cantante de música, bueno, Criolla, nosotros le pues. decimos música venezolana, ellos le dicen música llanera. Sí. Pero ella se llama Milena Benítez y canta espectacular. Espectacular, Donde sí. quiera que va. O sea, no sé, me quedé loco cuando me dijeron que era colombiana. Sí. Bueno, el cazador novato era colombiano. Sí. Eso no te lo sabía yo. Mira, y tú sabes que aprovecho de que con Anaya, que estábamos hace unos meses, que iba a hacer un concierto navideño, y yo quería que Anaya cantara un tema del maestro. No es del maestro, está dedicada a Simón Díaz. Es de Omar Herrera. Se llama Por Siempre Simón. Y tienes la tarea de aprendértelo porque él se te queda bien a ti. Entonces no la trajeron lista, coño. No. pues, No, entonces. Es que esa vez... Ese es para el programa 2, Yo ¿oíste? no pude ir al concierto Y me porque dice tenía cuando- otro compromiso ya cuando el maestro me dijo y me suplió fue Luis Chifo. Luis Chifo, sí. Pero sabes que ese concierto yo no pude tocar porque me dio lechina. De paso, él fue el que organizó todo y Y- se enfermó, le dio lechina Y una a esta semana edad- antes. A Y- esta edad, ¿verdad? Tan. Oye, fue fuerte, pero gracias a Dios no me compliqué. Pasó muy fuerte el brote, pero ya hay. Pero, Tuviste lechina. pero fueron. Tuvo pero leche, tuvo suerte. Pero los muchachos supieron. Bueno, y te quería comentar porque hablando de ese tema, le comentaba yo a mi hermano Anaya de las vivencias que tuve con el maestro Simón, que precisamente tú has hecho pues mucho, cada vez que tú haces una anécdota es como traer a Simón otra vez a nuestras memorias, y a mí me da mucha alegría eso. Es que trabajé muchos años con él en la Claro. radio y entonces tuve un máster en maletín, cargándole el maletín al tío Simón. El maletín y los cuentos, Entonces, ¿no? tantos cuentos que lo estamos ahí arrinconando para hacer un homenaje. Hubo un concierto que produjo Beximar que se llamaba A Todo Dar, y fue en la Monumental de Valencia. Y el artista principal, por supuesto, era el maestro Simón Díaz. Ahí estuvo Serenata Guayanesa, el ensamble Gurfío, Saúl Vera, el cuarteto Eso estuvo a todo dar. y este servidor. Y entonces ahí yo toqué una cadencia del Pajarillo, y el maestro Simón le gustó. Él tenía una gira a Chile y le dijo a Beximar que quería De invitar. esa sí no puedo hacer una muestra, ¿verdad, Roy? Dale, Una pues, muestra sí. ahí. Sí, bueno. Como dice Roy, una muestra gratis. Una Un taste, un tester. Una muestra express. Pero vamos ¿Tú conociste a Luis Carlos? Sí, Claro, claro, por amigo. supuesto. Imagínate. También.
Espectacular, cónchale, vale, qué belleza. Uno se eriza nada más escuchar esos acordes. Bueno, y ahí de allí tuve la oportunidad de ir con Cheo, que Cheo también fue invitado especial a esa gira a Chile. Y entonces el maestro Simón me pidió que tocara este pajarillo y después se desarrollaba, por supuesto, con los músicos. Y él hacía como una presentación. Él disfrutó mucho este pajarillo, esta cadenza, que la compuse hace muchos, ya creo que son como 36 años de esta cadencia. Ahorita la grabamos en el último, ¿no? Y ahorita sí. Es tuya esa cadencia. Ajá, sí. Y entonces, pero te quería comentar que una de las cosas que más me llena de satisfacción. Sí, fue mal que vine. En esa gira se presentaba el maestro, no recuerdo el nombre del teatro, pero estaba full. El Teatro Pello. Pero era una cosa realmente impresionante cómo la gente, o sea, a reventar el teatro para ver al maestro Simón. Me acuerdo que la obertura la hicimos nosotros con Cheo, unos instrumentales, y después entró el maestro Simón. Mira, la ovación fue tan fuerte, o sea, era tan impresionante la ovación que le dieron a Simón, que fueron muchos minutos, no sé, 4 o 5 minutos. La gente no lo dejaba cantar de la euforia. De la euforia cuando él entró al escenario. Imagínate eso hoy en día que Simón lo haga. No. Y eso nunca lo voy a olvidar. Y yo estaba impactado de ver al público chileno transformado totalmente en una euforia para el maestro Simón. Y no existía la diáspora en ese entonces ni nada, era muy poco venezolano que veía. Imagínate tú ese escenario, un Simón Díaz vivo haciendo eso. Y la otra oportunidad fue a los meses que fue a Puerto Rico y me invitó también, y fue la misma historia. En Puerto Rico lo amaban. Estamos hablando como los 90, ¿no? Eso fue en el año, ya te voy a decir, fue en el año 97, 96 por allí, 95, 96, 97, por ahí. Puerto Rico era independiente. Y increíble el maestro. Y bueno, eso está grabado, por ahí yo le he pedido sí está. A Beximar que me interesaría tener ese material, pero claro, me imagino que lo tendrán sin editar o quizás lo puedan... que no esté perdido, yo no creo, ¿no? Sí, pero es un material muy valioso que sé. Es más, creo que en YouTube se puede conseguir esa parte del concierto a todo dar. Alguien lo publicó hace poco. Y bueno, aprovecho de echar esta anécdota en vista de que tú eres pues un familiar directo al maestro. Claro. Y uno te ve a ti y uno ve pues a Joselo. La esencia del maestro. Sí, vale, coño. Y además que el maestro era impresionante porque, por ejemplo, él iba a cantar algo y me decía, yo quiero que hagas algo con el violín, maestro, pero si está escrito, haz lo que te voy a decir aquí. Y él todo lo tenía. O sea, lo que él quería que el violín sonara, él lo tenía. Él se lo tarareaba o se lo silbaba. Sí, como que mal de familia, yo creo. Increíble. Y a Luis Carlos que me preguntaba. Claro, oye, Luis Carlos era el violinista del grupo de Simón. Claro, por supuesto, ¿no? Y él con Henry Rubio, esa era la dupla y los cumpleaños en casa de Cheo, pues llegaba siempre Luis Carlos vestido de magallanero. Luis Carlos era músico de estudiado, o él era guataquero. Era más de la parte natural, sí. O sea, que ¿verdad? Él no tuvo así vamos a decir, una formación sinfónica, pero un músico extraordinario. Sí, vale. Extraordinario, con una inventiva. Y su hijo lo heredó. El chamo es un gran violinista. Creo que no sé si está aquí en los Estados Unidos. Y tiene, ¿cómo se llama? Tenía una disciplina. Ese chamo, una vez yo le dije, para ir al Canal 8, para que me acompañara a echar broma ahí en un programa que nos invitaron al Canal 8, cuando era de los venezolanos en verdad. Y entonces la citación era como a las 7 de la mañana. Yo le digo, y estábamos tomando ahí en el toldito, el cafetín del Canal 8 que queda en el Centro Comercial Los Ruices. Y entonces, el carajo fue... Y yo no fui.
Yo, coño, me dio una lástima la broma. Yo quería, montó un Menos mal que hoy templete te ahí. invité fui yo, no es, porque si Coño, no, no viene. Imagínate. Sí. Bueno, y enos aquí en Houston, pues, después de tanto Sí, tiempo. después Mira, de ya, tiempo. ya cerca de 8 años estamos hablando que... Ah, ¿viste que te Sí, acordaste? señor. Lo vimos, ¿no? Sí, señor, aquí precisamente. Y Sí, yo me acordé. estaba Jorge Polanco también en esa Sí. época viviendo aquí en la ciudad. Yo tengo... Estaba Huáscar, ¿te acuerdas? Y Huáscar también Claro. estaba acá, en cierto. Sí. Y yo antes de venirme ya definitivo tenía, sí, una relación ya de artística, pues, con Estados Unidos, que venía a hacer conciertos. Con Houston. Y con Houston en particular. Con mi prima, ¿te acuerdas? Claro, con María Fernanda Urbáez y con Mar Urbáez, Sí. con Dagmar y Dapa, con quien fue la primera vez que vine aquí a Houston. Fue con ellos y yo siempre voy a agradecerle a Maru por la confianza, a Fernando y a toda la familia Urbáez por darme esa oportunidad de venir aquí a Houston por tanto tiempo, a dirigir, a tocar, a muchas de las producciones de Dagmar y Dapa, que todas son buenas, son de primera para mí. Y yo tuve la oportunidad también o tuvimos la oportunidad de que María Fernanda viniera a bailar con las orquestas Sí. en Venezuela, y ella bailó con la Sinfónica Nueva Esparta, con Chacao, con San Felipe, con la Orquesta Sinfónica y con la Orquesta Simón Bolívar del Táchira también. Bailó María Fernanda Urbáez, la danza latinoamericana, bailó La Estancia, ella bailó la Sensemayá de Silvestre Revuelta, así que hay una relación, pues, profesional con... Sí. Pero tú con- habías venido Houston. a tantear Sí. el territorio de Houston y te radicaste fue hace 8 años. Justamente. No fuiste a Miami, ni fuiste a Orlando, no te quedaste por allá. No, bueno, en realidad Justamente. yo tenía la posibilidad también de estar en Pittsburgh, donde tengo otros colegas y otros... Pero tú no eres pirata. Pero no, entonces dije, bueno, no, en realidad la familia le gustó más Houston y bueno, y aquí nos quedamos. Y con Puerto Rico también tengo una conexión muy hermosa de familia, porque yo viví 2 años y medio dirigiendo un programa de orquesta con el Conservatorio de Música de Puerto Rico, 100 por 35 se llamaba el programa, se llama porque todavía existe. ¿Cuánto da? ¿Ah? Bueno, habría que 35.000. agregar todas las islas que 3.500. que estén aledañas. Y hace poco estuviste en Brasil también, maestro. Sí, así. ¿Con algún proyecto en En particular? Sao Paulo, sí, ahí estuvimos enseñando también. Las mulatas, ¿qué tal? Ah, No me comprometa. No lo ayudes tanto. bueno, peligroso, fíjate. tío. ¿Sabes que Pero- las mulatas de fuego son bailarinas, sudan muchísimo? Pero con respecto a ti, tienen algo en común. ¿Verdad? Que Sí. tienen un violín. Fíjate. Bueno, pero fíjate, no, en Sao Paulo fue un contraste. No fui a trabajar. No vale. Fui a trabajar y bueno, en otras... con- Saludo a tu señora que está. Sí. No me comprometa. Pero Que bueno. además hace unas arepas con atún excelentes. Ahí, Sí, Y el compadrito aquí hace un café que No, es de tenemos que sentarse a tenemos que tomarnos el café. Claro, vale, claro que sí. Tiene una máquina que entra por aquí y sale por allá el café. Tiene un Pero, proceso. ¿conseguiste Fama de falta la América o mata algo de ya eso? del- ¿O ya conseguiste unos No, parecidos? no, el peñón, ¿no? El peñón. El peñón. ¿Se consigue por aquí? Sí, Se consigue el peñón en Fama de América. sí. Este- Yo el café. Y este está muy bueno. El que hice. Compromiso. Sin tortica. Sí, sí, por supuesto. Bueno, sí, cuando precisamente me vine a radicar aquí, las primeras tortas que comí fue aquí en la casa del Porque compadre. el café de aquí de Estados Unidos sabe como a beso de vieja. Bueno, hay otra de las personas que aparte de María, el maestro Glenn Garrido también de la Orquesta Ese es el papá de Filarmónica. Jorge Glenn, ¿no? El maestro Glenn Garrido, que es el director de la Filarmónica, pues también ha sido una de las personas que nos ha dado pues una oportunidad también a todos Oye, los qué músicos. bueno todo ese trabajo que él ha Y- hecho con muchas figuras. ¿Cómo o sea, no? eso- Y además que hay que ser agradecido también, porque obviamente fue uno de los primeros apoyos grandes a nivel orquestal que en el caso mío yo tuve, también con la Eco Orquesta, que es otra de la orquesta del corredor eléctrico de aquí de Houston, el maestro Mike Farger, que también ha Y- sido otro apoyo. Y crearon un sistema de orquesta también aquí en Katy, ¿no?
Sí, aquí están trabajando unos muchachos que, por cierto, la chica fue alumna mía, Romy López, en Venezuela, y Álvaro Carrillo, extraordinario. Están haciendo un trabajo increíble con los muchachos y los niños. Están con todos los hierros, trabajando, impulsando. Es un programa inspirado en el sistema porque ellos vienen, obviamente, de la raíz del el sistema orquestal venezolano y son brillantes los dos, tanto Álvaro y Romy, ¿no? Y están haciendo un trabajo de verdad que bien importante y les deseamos siempre pues todo el éxito que sea, por supuesto, para el beneficio de muchos de los niños y jóvenes que están operando en ese programa. Hay otro, a nivel de Estados Unidos, está el sistema USA, que obviamente funciona en muchos de los estados, y Gustavo Dudamel también con la Filarmónica de Los Ángeles tiene la Yola, que es otra de los programas orquestales, y bueno, ahí estamos todos. Yo tengo una cátedra de violín acá y de dirección orquestal. Quien esté interesado, ¿cómo puede comunicarse contigo? Bueno, la cátedra de violín y de dirección orquestal la dicto aquí en la Academia Intempo. Eso es aquí mismo en Roslyn Road, en Katy. Y ahí entonces creamos lo que se llama el Texas Symphonic Ballet, que es como una non-profit aparte de Intempo, donde trabajamos con orquestas y ballet para hacer la música en vivo con el ballet. Entonces ha sido un programa muy hermoso también, porque se fusionan con los alumnos más avanzados y los profesores que pues los muchachos tienen la oportunidad de tocar con profesionales de la música también. Qué bueno. Y bueno, tengo allí para la edición de este año de Yola, pues como todas las organizaciones también, como Sistema, Texas y otros, pues hemos ido como engrosando cada vez más muchachos que tengan la oportunidad de ir a Yola. Bueno, y nos habías amenazado que si no venías hoy, no podías venir porque tenías una gira por todos lados. Fíjate, yo tenía una por Europa y se fue la luz por toda esa ropa. Sí, bueno. Que pronto va esa gira, ¿no? Sí, precisamente en esa gira vamos a estar inaugurando el disco que los violines me grabó aquí mi compadre. El disco se va a llamar Mestizaje, igual como se llama la gira. Mestizaje, que es un trabajo de guitarra y violín. El guitarrista es de Venezuela y está radicado en Rovigo, en Italia. Se llama Manuel Trejo, un muchacho brillante, músico extraordinario. Y es Trejo Díaz, ¿no? ¿Ah? Él es Trejo Díaz. Sí, ahí. Trejo Díaz. Y Trejo Barrios. Trejo. Y bueno, nada, la gira comienza en España, en Madrid, Barcelona, Valencia, y después vamos a Hamburgo, Ludenhausen en Alemania, y después la última semana va a ser en Roma, Rovigo, Venecia, ahí va. Oye, para que me traigas una panela de San Joaquín de por allá. Estoy pensando de San Joaquín. Estoy pensando que una galletica guayaba, a ver si... Es capaz que lo haya. Ahí sí no voy a conseguir la tortilla de cambur ni a palo. Sí. Una conservita. ¿Cómo es el cuento de la tortilla de cambur? ¿De dónde es? Que lo diga el maestro. Oye, pero tú no quieres hablar hoy, Igor. Yo estoy escuchando. No, lo que pasa es que cuando llega Eddie, creo que uno de los primeros trabajos que hiciste aquí fue juntos, en un proyecto que se llamaba Entre Amigos, ¿te acuerdas? Así es. Que estaba Polanco, estaba Jorge Polanco, Huáscar Barradas, estaba Diviana. Sí, señor. ¿Qué más estaba? A Rudy Rincón. Y el profesor Martínez estuvo también, ¿te acuerdas? Sí, señor, claro. ¿Y la batería estaba? La batería está, no me acuerdo quién está en la batería. Había un par de músicos más. Que no, y te han saludado en canciones y todo. El Gran Combo te saludó una vez también, ¿no? ¿Ah? El Gran Combo de Puerto Rico te saludó. Yo tengo la canción por aquí, vamos a ver si está, para ver si lo dice. Dice, ¿no dice? Ah, no, claro. Bueno, y en ese... ¿Cómo? Ahí está. Andy nombrándote. Y en ese tiempo ensayábamos, estábamos haciendo todo el proyecto, armando el proyecto, la parte de promoción, y ensayábamos en mi casa.
Y como todos nos conseguíamos por 6, 7 de la noche, Sí. Ana tenía siempre una torta de cambur lista Que para anda con los postres. No, no. Ah, la que tú me dijiste que hacía con la concha. No, O sea, que no se pierde nada. Tú me dijiste. y entonces ahí caíamos tipo 6 de la tarde, 7 de la noche, o cuando nos tocaba hasta más tarde, nos sorprendían con una tortilla de cambur. Uy, una píldora ahí para concha, más o menos refrescar. Hay una canción que a mí me gusta mucho de la música típica de Venezuela, se llama Señor Ho. A ver si el maestro con un pedacito ahí nos complace. El señor Cejo. El señor Sejo. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Señor Ho. Mira, Eddie, nunca te han atracado tocando el violín, que tú cierras los ojos. ¿Dónde está el celular? ¿Dónde está? No, porque qué inspiración, ¿verdad? Qué Dios bonito. mío, no. Eddie, de verdad que esto es un deleite escucharte, provoca escuchar y hemos tenido una suerte que tenemos como 3, 4 programas consecutivos con puras estrellas. Un Con elixir. puros solistas. No, y cuando va a cobrar, como llora una estrella. estamos Un justificando. elixir para los No, y oídos, ¿verdad? además que yo tenía tiempo invitándolo, pero no habíamos coincidido hasta que por Sí, fin, sí, es cierto. porque casualmente los sí. días de grabación siempre el maestro está en un concierto allá. Pero hoy acá no se nos dando podía clases. escapar porque lo teníamos marcando. Claro. No, de verdad Sí, que señor. estoy muy complacido que me visitas ahora aquí en esta casa. Sí, señor, sí, señor. Y te felicito porque tremendo espacio y además que A la orden. muy profesional todo también. Y hasta las bromas también. Bueno, no disculpa por Roy, ¿no? Rumer. Bueno, yo, maestro, un placer, a ver, que primera vez que compartimos, pero usted a lo mejor no se acuerda, tocamos una vez juntos. Yo lo he llamado muchas veces para trabajar, pero no ha podido. Pero una vez tocamos con MB Caldera. Claro. Yo era uno de los percusionistas que estaba ahí. Ah, mira que sí, allá Sí. en Fue en Fulshire, por ahí, Sí, una en finca por ahí. Caraboso. Ahí. Carne en vara. Ahí. Hace mucho sí, tiempo. fue eso. señor, que ella me invitó a tocar ahí un tema. Ajá, bueno, yo estaba tocando. Tremendo talento, o sea, Sí, sí, MB, eso es lo más swing. Sí, Wow. Sí, señor. Oye, sí. Ahí tocamos. Que estaba Joan también, ¿no? Sí, yo era uno, el percusionista. Yo toqué congas, los tambores y todo eso. Sí, señor, sí, señor. Tenían ahí un bandón. Sí, Trabuco, estaba trabuco. chévere. Jean-Claude Van Damme. Entonces, te agradezco tu tiempo, No, muchas que gracias, nos hayas no. acompañado, que... ¿Qué? ¿Ya lo vas a podamos despedir? reencontrar, por supuesto. Este programa dura 3 Este horas. señor, este señor está que se monta en el avión ya. No, gracias a ustedes. Y bueno, y como decíamos, que se iba al contrabajito ahorita. Esto tiene que tener... El patuvo. La parte No, él dos, tuvo la parte semana dos. pasada. La parte 2. Tuviste un déjà vu. La parte 2. Te deseo mucho éxito, Sí, mi señor. hermano. Muchas gracias. ¿Qué lo va a Qué despedir así? gusto, qué Oye, gusto vale, verte, no, por no, supuesto. coño, feliz año. Que... Vale. Feliz año. No, muchas gracias. Oye, tú como que friegas con Palmolive.
Este hombre llega. Tiene la mano suavecita. Ay, no, chico, Chino vaya. y China, mi Era hermano. la vez. ¿Cómo te decía la gente cuando estabas pequeño? Tan bonito, pero con ese violín. Hay muchas anécdotas sobre eso, hay muchas anécdotas. Sí, pero verdad, bueno. eso, ese chalequeo venezolano es Totalmente. que no lo entienden, ¿verdad? A un mexicano no sabe por qué se le dice así al Tufani. Sí, no. Bueno, Roy, Bueno, llegó tu turno. Sí, da te chance. vas a sacar clavo por fin con la canción de Simón, la única canción que Coño, lleva sí. violín, creo yo, ¿no? Bueno, una de las más emblemáticas que lleva violín. Sí, ¿verdad? Yo creo que es la Sí. única, así que... A ver si tiene un pedacito ahí. Porque que vale más, iba a llevarla, pero él prefirió silbar. Que él se la dedicó a mi tía. Allá están de luna de miel. A Betty. Luna de Margarita es como tu luz, como tu sol, como tu amor. Luna de Margarita es como tu luz, como tu voz, como tu amor. Frente a ti, el mar de las Antillas, junto a mí, tus caricias sencillas, para vivir, para gozar, para soñar contigo, para vivir, para gozar, para soñar contigo. Frente a ti, el mar de las Antillas, junto a mí, tus caricias sencillas, para vivir, para gozar, para soñar contigo, para vivir, para gozar, para soñar contigo. ¡Qué belleza, maestro! ¡Ay, señor! Me voy de gira con usted. Hasta la próxima. Bellísimo.